Entonces vamos a revisar rápidamente lo del metabolismo del agua. Bueno, vamos a ver la fisiología del balance de agua, mecanismos de la vasopresina, básicamente eso y un poco de concentración de sodio, osmolalidad y tonicidad. Y claro, después vamos a revisar los trastornos hiponatrémicos e hiponatrémicos, ¿no? Los síndromes hiposmolares y los síndromes hiperosmolares. Algo que siempre me gusta recordar con todos es los compartimientos en nuestros líquidos corporales, porque a veces nos olvidamos cómo es el compartimiento de nosotros, y esto tiene una validez, digamos, muy presente, porque siempre tenemos que estar considerándolo independiente de la especialidad de donde lo estemos manejando. Entonces, el agua corporal total, estamos hablando de adultos, no nos vamos a referir a pediatría, en los adultos en general, el agua corporal total es el 60% del peso corporal. Y poníamos hace un rato en el ejemplo, si pesa de una persona 70 kilos, 6 por 7, 42, no son 42 kilos, no, 42 litros de agua que tenemos en nuestros líquidos corporales. Ese agua corporal total está dividido en dos compartimientos, el compartimento intracelular, que es la barra que está hacia la derecha, y el compartimento extracelular, la barra que está al costado a la izquierda. El compartimento intracelular es 2 veces el compartimento intracelular, es decir, 2/3 partes de todo el agua están en el compartimento intracelular, 1/3 parte en el compartimento extracelular. Si tenemos 42 litros, pues tenemos 28 litros en el compartimento intracelular y 14 litros en el compartimento extracelular. Y lo que es compartimento extracelular lo dividimos en dos compartimientos. Uno, el compartimiento es el volumen del espacio intravascular, ¿no? El agua que está contenido en el espacio intravascular, y el otro es el agua del espacio intersticial. De esa forma se dividen los compartimientos. En el extracelular, el compartimento intersticial es 3/4 partes del compartimento intravascular, hablando en volumen de agua. De tal forma que si el compartimento extracelular son 14 litros, pues 3/4 partes será 3.5, 7, 10.5 litros del compartimento en el espacio intersticial y 3 litros y un poco más y fracción más de agua del compartimento intravascular. Acuérdense que en el compartimento vascular tenemos sangre, pero la sangre está compuesto por una parte que es el plasma y otra parte que es las células formes, ¿no? Las células formes son todas las células que pasan a formar parte de lo que es el hematocrito en nuestro compartimento intravascular. Entonces, estos son los compartimentos. Después hay un compartimiento adicional que está graficado en la parte inferior hacia la izquierda, que es el espacio, digamos, es un espacio, un tercer espacio. Usualmente no tiene líquidos, está presente, por ejemplo, el espacio pleural. El espacio pleural es un espacio donde las dos pleuras, la pleura parietal, la pleura visceral, se ponen, digamos, rozan. Acuérdense que los pulmones se expanden y se dejan de expandir, se vuelven a expandir y se contraen. Y ese proceso de expandirse y expirar el exceso, el aire retenido, hace que haya cierto grado de fricción entre ambas. Y esta fricción, pues, está atenuada con un líquido, digamos, que revierte estas dos paredes, de tal forma que no haya un problema inflamatorio. Todos los días respiramos, dicen, 14 veces por minuto, ¿no? Y entonces imagínense todos los años de la vida, porque esto no para. Entonces siempre tiene que tener algo de líquido con la finalidad de que no se dañen estas superficies que están en contacto. Las otras superficies son igual de las articulaciones. El espacio del saco pericárdico. El saco pericárdico por un lado y por dentro tenemos el corazón propiamente dicho, con su capa visceral, ¿no? Tenemos una capa visceral, una capa parietal, y en eso constituye el espacio donde el corazón late, ¿verdad?
corazón, igual que la pleura, claro, con mayor intensidad, está rozándose 60, 70 latidos por minuto, ¿no? Cada momento de nuestra vida. Y por lo tanto, tiene un líquido ahí que lo revierte. Cuando por alguna razón, un problema inflamatorio, viral, por ejemplo, se inflama el espacio del pericardio, entonces se produce un derrame pericárdico, que es sumamente peligroso, puesto que como es un espacio muy limitado donde el corazón se contrae y se dilata para bombear la sangre o capturar la sangre, entonces si hay un líquido ahí y ese líquido va a impedir la función mecánica del corazón, entonces estamos en un serio problema. Produce hipotensión, puede producir la muerte de la persona. ¿No? En el espacio pleural, pues, se requiere más grandes cantidades de líquido para que se ponga en peligro la vida de la persona. En todo caso, el dolor que se provoca es tan intenso que hace que se actúe rápidamente. Pero en el líquido en el corazón, digamos, en la cavidad pericárdica, es un poquito más complicado porque ese menor volumen puede producir más problemas. El líquido en las cavidades sinoviales es igual. Son líquidos que están ahí, que cumplen una función, digamos, diferente, pero están ahí, no es un líquido dinámico que se intercambia, como es el líquido dinámico que hay en el tubo digestivo, del cual nos ocupamos hace unos minutos, ¿no? Ese sí es un líquido activo, que si cortamos, digamos, la vía de comunicación o de su travesía, pues vamos a producir serios problemas en los pacientes. Pero en general, básicamente, cuando hablamos de espacios, nos referimos al espacio intersticial, al espacio intracelular y el espacio extracelular, entendiéndose como espacio extracelular a los dos compartimentos, intersticial y intravascular, aunque las características no son exactamente iguales, pero bueno, son bastante similares. La otra cosa interesante, bueno, aquí está cómo se intercambian los solutos y los líquidos entre los compartimentos intra y extracelular. Una ley biológica, digamos, en nuestro cuerpo humano, es que en ambos compartimentos, hablando compartimento intracelular y compartimento extracelular como un solo bloque, sin poner diferencias entre intersticial e intravascular, entre el compartimento intracelular y el compartimento extracelular hay una característica, hay una ley biológica que dice que las osmolaridades en ambos compartimentos son iguales en la salud y en la enfermedad, ¿no? Algo así como cuando se casan las personas, ¿no? Entonces, igual, las osmolaridades en condiciones normales son iguales en ambos compartimentos. ¿Cuánto es esa osmolaridad normal? 300 miliosmoles por kilo de agua. Esa es la osmolaridad aproximada, es un valor un poco menor, 287 milimoles, miliosmoles por kilo de agua, pero digamos, con fines prácticos, con fines didácticos, 300 miliosmoles a un lado y a otro lado, pues igualan las osmolaridades en ambos compartimentos. ¿Por qué son iguales? Porque eso permite que el agua no se desplace a uno u otro lado dependiendo de los cambios de osmolaridades. Si por alguna razón hay un cambio en la osmolaridad de uno de los compartimentos, entonces el agua se va a redistribuir hasta un punto en el cual las dos osmolaridades vuelven a tomar un valor similar. Y eso puede ser con un nuevo volumen en ambos compartimentos del valor basal. Pero esa es una característica muy importante, es una ley biológica, que las osmolaridades entre el compartimento intracelular y el extracelular siempre son iguales, ¿no? En la salud y en la enfermedad. En la salud, en condiciones normales, esa osmolaridad con fines didácticos son 300 miliosmoles por kilo de agua, y esa es su medida. Ahora, ¿cómo se desplazan los líquidos? Bueno, rápidamente lo estamos graficando acá. Los ingestos ingresan, como dice aquí en la lámina, todas las ingestas ocurren por el compartimento intracelular, o sea, por extracelular a través del tubo digestivo o por vía parenteral a través de las venas, ¿no? Esas son las formas de ingreso. Una vez adentro, los líquidos y electrolitos se intercambian entre el compartimento intracelular y el compartimento extracelular
respetando sus cationes, sus aniones, su equilibrio, digamos, eléctrico. No hay un equilibrio eléctrico entre ambos compartimentos que siempre se respeta, siempre se tiene que mantener en un nivel, digamos, preestablecido. Y finalmente tenemos la fase de excreción, así como hay una fase de ingresión, hay una fase de excreción. Si eso fuera agua, si nosotros valoráramos solamente el ingreso de agua, podemos decir que el ingreso de agua en nuestro organismo es aproximadamente 1.800 a 2.000 mililitros de agua, y diariamente de nuestro organismo se eliminan esa misma cantidad, ¿no? Entre 1.800 a 2.000 mililitros de agua, siendo la forma más frecuente o más abundante de excreción de agua a través del volumen urinario, que representa alrededor de 1.500 mililitros de volumen. De hecho, también con fines didácticos se establece que el volumen de orina normal en los adultos 1.500. Puede variar un poco menos, 1.200 a 1.500, pero con fines didácticos y con fines demostrativos, para ejemplos, digamos, de fisiología, fisiopatología, se toma 1.500 como volumen de orina. Si alguien le pregunta cuánto es el volumen de orina en una persona adulta normal, pues la respuesta correcta es 1.500 mililitros en 24 horas. Y si yo le pregunto a uno de ustedes, a ver, vamos a preguntarle a Ever Enríquez. Ever Enríquez, ¿está presente? Ever. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Empezaron los problemas. Empezaron los problemas. Maricielo Salomé. Maricielo Salomé. Presente, doctor. Presente, doctor. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal, Maricielo? Gasto cardíaco normal. Gasto cardíaco normal. Es una pregunta frecuente, casi siempre se coloca en los exámenes de admisión, ¿no? A todos, en los de medicina. Examen de ingreso, gasto cardíaco, en diversas formas. ¿Cuánto es? Ernesto Terrones. Ernesto Terrones. Ya. Ernesto Terrones. Son 5 litros de sangre por minuto. 5 litros de sangre por minuto. Muy bien, respuesta correcta. Volumen y unidades, 5 litros por minuto. Tú eres, perdón, Ernesto Terrones. Dime, Ernesto. ¿Perdón? No, creo que se escucha doble. ¿Qué me decías? No, creo que se escucha doble. Bueno, la siguiente pregunta para ti, Ernesto, la siguiente pregunta es, ¿y cuánto es el gasto urinario normal? A ver, el gasto urinario normal, creo que son 1.500 mililitros en un día. 1.500 mililitros en un día. Muy bien, respuesta correcta. 1.500 mililitros por minuto. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Sino para ver si están atentos, les he preguntado de otra manera. Porque un término que se usa mucho en medicina, si bien es cierto, es volumen urinario, pero cuando uno está en unidades como emergencia, UCI o cualquier UCI de diversas especialidades, ya no se usa el volumen urinario, se utiliza el término gasto urinario. Y gasto urinario, como el gasto cardíaco, es volumen por unidad de tiempo. Y el gasto urinario en unidad de tiempo puede ser volumen por hora. Gasto minuto. Si me dice gasto minuto es 60 mililitros por minuto, bueno, es una buena respuesta porque me hace el valor y la unidad, que es lo que representa el gasto urinario. Cuando uno le pregunta gasto urinario, tienes que decir el valor y el tiempo.
porque eso es gasto urinario, al igual que el gasto cardíaco, mililitros de volumen de expulsión por minuto como unidad de tiempo. Muy bien, entonces, cuando nuestra ingesta es igual a la excreción total, y esa excreción puede ser, como dice aquí en la lámina, pérdidas renales y pérdidas extrarrenales. Las renales y las extrarrenales se clasifican también como pérdidas sensibles y pérdidas insensibles, queriéndose decir que las pérdidas sensibles son todas aquellas pérdidas de líquidos que normalmente los solemos ver, que lo vemos. ¿Qué vemos? El volumen de orina, vemos el volumen de las heces, ¿no? Pero no vemos la sudoración, la pérdida de agua a través de la piel por diferencia de temperatura. Entonces, pero existe esa pérdida. Todo lo que son pérdidas que no se ven están dentro de ese rubro de pérdidas insensibles. Pero cuando las ingestas en volumen al revés, cuando la excreción de agua iguala a la ingesta de agua diaria, entonces a ese fenómeno se le llama balance cero. ¿Por qué es balance cero? Porque todo lo que ingresa es igual a lo que se pierde. Y si por alguna razón ingresan pues 2.500 y se pierden solamente 2.000, ya en el balance total, quiere decir que la persona ha retenido 500. En otras palabras, en términos médicos, es un balance positivo de más 500 mililitros, ¿no? Y si la persona, por ejemplo, pide, digamos, recibe 1.500, ¿no? Y orina 2.000, o tiene una pérdida total de 2.000, entonces tiene un balance negativo de 500 mililitros porque sus pérdidas superan a lo que ha ingresado. Usualmente en condiciones basales, condiciones normales, las ingestas debe igualar a las pérdidas, ¿no? Y eso a veces uno lo suele ver en un paciente que tiene una obstrucción intestinal, porque no reconoce el problema de la obstrucción intestinal. Mira las pérdidas, mira los ingresos, mira las pérdidas, todo parece que está bien, pero no se da cuenta que internamente la redistribución del agua está bloqueada a nivel intestinal y hay una gran retención de agua que lleva a las personas a deshidratarse, que equivalían a lo que antes le decía una deshidratación severa por las diarreas del cólera, ¿no? Bueno, y aquí tenemos los compartimientos del espacio intracelular y del espacio extracelular en general, ¿no? En el espacio extracelular tenemos aniones y cationes, ¿no? En el espacio intracelular, de igual forma, tenemos aniones y cationes. En el extracelular, ¿cuáles son los cationes más importantes? El sodio. En el extracelular, ¿cuál es el anión más importante? El cloro. En el extracelular, el segundo anión más importante, como está en la gráfica, es el bicarbonato. Los cationes tienen carga eléctrica positiva, los aniones carga eléctrica negativa. Y en el intracelular, de igual manera, digamos, el catión que es el más importante y el más abundante es el potasio, ¿no? Y el anión más importante del intracelular son los fosfatos y después siguen las proteínas. Ahora vamos a ver la composición de cada uno de estos compartimientos. En esta gráfica tenemos 3 columnas, ¿no? Al centro tenemos, hacia la derecha, el contenido de líquido intracelular. Y las 2 siguientes columnas, al centro y a la izquierda, el compartimiento intersticial y el compartimento intravascular. Pero los dos representan el compartimento extracelular. ¿Qué vamos a observar? Veamos primero el compartimento intracelular. En la parte, digamos, en la línea en blanco, que en recuadro de un celeste claro, ¿no? Tenemos los cationes y en la parte inferior tenemos los aniones, en un rectángulo celeste más intenso. Entonces, si evaluamos solamente el compartimiento intracelular, ¿no? Que es la columna que está a la derecha, ahí vemos en la parte superior a los cationes y en la parte inferior a los aniones. O sea, en ese solo compartimento, en el intracelular, la suma de todos los cationes que contiene llega a 190 y la suma de todos los aniones también es 190.
¿Qué nos está diciendo esta lámina? Que la suma o la cantidad de aniones y cationes en cada compartimento, en este caso en el intracelular, son iguales. La cantidad total de cationes en el intracelular es igual a la cantidad de aniones que existe en el intracelular, ¿no? Estamos comparando en columnas. Vamos a tomar el plasma, que es lo que nosotros solemos medir frecuentemente, ¿no? ¿Cómo es la composición del plasma? En el plasma tenemos, que está hacia el lado derecho, tenemos primero los cationes. ¿Y cuánto tiene de cationes? 149.9, 150, ¿no? Milimoles de cationes. Acuérdense, cationes son los que tienen carga eléctrica positiva. Y en ese mismo plasma también tenemos aniones. ¿Qué cantidad de aniones? 149.9 de aniones. Es decir, en el plasma la cantidad de cationes es exactamente igual a la cantidad de aniones, ¿no? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿qué otro análisis más podemos hacer? El de líquido intersticial. El líquido intersticial es parte del compartimento extracelular. Vamos a ver sus características. La cantidad de cationes es 157.9, un poco más del 149 del plasma. Esa es su composición de cationes. Y en el intersticio, la cantidad de aniones es 152.5, como que no se cumple esa regla, ¿no? Que es un poquito menor. ¿A qué se debe eso? Probablemente a la albúmina, puesto que ahí no hay albúmina. Albúmina tenemos en el espacio, en el plasma, tenemos en el intracelular, pero en el intersticio prácticamente no hay albúmina. Pero en general podríamos decir que en el plasma, como en el intersticio, la cantidad de aniones es exactamente igual a la cantidad de cationes. Si nosotros queremos comparar en el extracelular el plasma con el agua intersticial, la cantidad de cationes es diferente. En el intersticio hay más cationes que en el plasma o en el espacio intravascular. De igual forma, en los aniones que hay en el líquido intersticial es un poco mayor que en el plasma. Pero, digamos, lo primero que uno nota que es en cada compartimiento en el intracelular, el número de cationes y aniones es el mismo. En el plasma, que es el compartimento extracelular, el número de cationes es igual al de aniones. Y esa es la primera conclusión. La otra conclusión es que si comparamos en forma horizontal la cantidad de cationes entre el compartimento intracelular y el compartimento extracelular como grupo, nos vamos a dar cuenta que en el compartimento intracelular hay más cationes, como 40 unidades más cationes que en el espacio extracelular. De igual manera, en el espacio intracelular hay más aniones que en el compartimento extracelular. Y esas son las características normales. Entonces, recordemos, en el compartimento, en cada uno de los compartimientos, en cada compartimento, la suma de aniones es igual a la suma de cationes, ¿no? Las diferencias que encontramos entre plasma y el líquido intersticial es, digamos, no es significativo, solamente está ahí porque así lo han encontrado, pero desde el punto de vista clínico es lo mismo. Es decir, la cantidad de aniones y de cationes en ambos compartimentos es similar, evaluados de manera vertical. Pero cuando hacemos el análisis horizontal, es decir, en electrolitos entre el compartimento intracelular y en el extracelular, vamos a encontrar que en el extracelular, ¿no? Hay menos cationes, alrededor de 150, 153 en ese rango, pero es mucho menor, aproximadamente pues unos 42, 43 menos que la cantidad de cationes en el compartimento intracelular. Y lo mismo ocurre con los aniones entre el compartimento extracelular y el compartimento intracelular, en el cual la cantidad de aniones en el compartimento extracelular es menor, como 40 unidades, menor 40, 45 unidades, menor que el compartimento intracelular. Tenerlo en cuenta cuando queremos hacer algún tipo de análisis, ya sea de equilibrio ácido básico o de algún otro tipo de interpretación, sobre todo equilibrio ácido básico. Entonces, osmosis.
es la difusión neta de agua a través de la membrana selectivamente permeable. Selectivamente permeable, ¿a quién? ¿No? Al agua, obviamente, ¿no? Entonces, de eso depende la osmolaridad en uno u otro compartimiento. Requisitos: debe haber una diferencia de la concentración de solutos a ambos lados de la membrana. La membrana debe ser impermeable al soluto, o sea, el movimiento solamente debería ser solamente de agua. ¿Qué son los solutos osmóticamente activos? Los solutos que no pueden pasar libremente a través de la membrana celular. Por ejemplo, ¿el sodio es un soluto osmóticamente activo? Sí lo es, pero el sodio lo encontramos en el intracelular y en el extracelular. Claro, en un compartimento, como hemos visto anteriormente, es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí, si vemos la cantidad de sodio en el extracelular, 142, es altísimo. La cantidad de sodio en el intracelular es apenas 12. En cambio, el catión potasio en el extracelular 4.3, entre 4.2 a 5.2, y en cambio en el intracelular la cantidad de potasio es sumamente alto, 140 milimoles por litro. Entonces podemos decir de esta lámina que el sodio es el electrolito predominante del extracelular y el potasio es el predominante del intracelular. Y son los dos que determinan la osmolaridad de sus respectivos compartimientos. El sodio no pasa libremente del extra al intracelular. Pueden pasar por mecanismos activos preestablecidos. Igual, el potasio no pasa de un lado a otro de manera intercambiable. Si fuera así, los niveles o las concentraciones de potasio o de sodio en ambos compartimentos sería la misma porque se pueden desplazar libremente. En realidad no se desplazan libremente, se desplazan, es cierto, bajo condiciones que se llaman metabólicas activas, ¿no? En la cual hay un intercambio de iones. Como les ponía el ejemplo, que cuando hay un exceso de iones hidrógeno, en un paciente que tiene una acidosis metabólica, uno de los mecanismos de compensación es que aparte de los sistemas de tampón, pues los iones hidrógenos van a pasar al intracelular, pero no pueden pasar porque si no rompe la electroneutralidad entre los compartimentos. Por lo tanto, si pasa un ion hidrógeno del extracelular al intracelular, pasaría también con una carga positiva, o sea, un electrón positivo. Y entonces, para evitar esos cambios en la electroneutralidad, por cada entrada de ion hidrógeno al intracelular, sale un ion potasio, por ejemplo, ¿no? Y entonces la carga de electroneutralidad se mantiene constante, no cambia, porque sale una carga y entra una carga y sale otra carga equivalente, ¿verdad? Entonces no habría cambios, pero sí habría un movimiento de electrolitos, el sodio que entra, el potasio que sale. Serían esas condiciones, pero usualmente el sodio, como el potasio, son moléculas osmóticamente activas que no se dan el lujo de estar difundiéndose de a uno u otro lado. ¿Por qué? Porque son moléculas osmóticamente activas y están separadas sus compartimentos por membranas semipermeables que solamente dejan el pasaje a moléculas mucho más pequeñas como el agua. Por eso que son los dos determinantes de la osmolaridad de estos compartimientos. Entonces aquí lo vemos como los solutos están en los círculos en guinda y los otros, los más chiquititos en celeste, que son las moléculas de agua. Y entonces tenemos al centro una membrana semipermeable que las separa, ¿no? Y que solamente permite el paso de las moléculas pequeñas, que es el agua, pero no deja pasar, el traslado de solutos como el sodio o el potasio de uno u a otro compartimiento, ¿no? Entonces, los otros constituyentes, bueno, ya lo hemos mencionado, todos los que, forman parte de la osmolaridad del plasma, pero esta es la parte más interesante, ¿no? El agua se mueve, hacia el lugar de menor concentración de agua. Entonces, en la gráfica superior, hay dos formas de interpretarlo. En ese recipiente, en esa piscina que está en la parte superior, tenemos una membrana semipermeable que la separa, la mitad a la derecha, la mitad a la izquierda. Esa membrana solamente separa agua, ¿no? No deja pasar de uno a otro lado solamente agua, pero no deja pasar partículas. Una de esas partículas que está graficada en el recuadro superior son unos puntitos de glucosa. Cada puntito negro significa un punto de glucosa. Y entonces vemos que en la parte superior, ¿no? Hacia el lado de la derecha tenemos
mayor concentración de glucosa y hacia el lado izquierdo la concentración de glucosa es menor. Cuando decimos concentración de glucosa o de cualquier otro elemento soluto, ¿qué estamos relacionando? La cantidad de glucosa que hay en ese espacio por unidad de espacio, ¿no? Por unidad de espacio. Entonces, eso determina la concentración de algo en un determinado volumen. Entonces, ¿qué cosa vemos en la parte superior? Vemos que al lado derecho la concentración de glucosa es mucho mayor. Acuérdense, la glucosa también es una molécula osmóticamente activa que no va a pasar de un lado a otro, ¿no? Fácilmente. Entonces, hacia el lado izquierdo tenemos el recipiente, la otra parte del recipiente que tiene muy poco contenido de glucosa. En cambio, los volúmenes en ambos compartimientos son iguales. Entonces, cuando se agrega la glucosa, ven en la parte superior, a la derecha tiene 300 gramos de glucosa por litro y a la izquierda 180 gramos por litro. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el agua se va a distribuir, digamos, hay dos visiones, ¿no? La primera visión, el agua se desplaza del lugar donde hay menos agua al lugar donde hay más agua. En la parte superior, donde hay menos agua, ¿no? Donde hay menos agua, digamos, ópticamente en el lado de la derecha. ¿Por qué? Porque ahí vemos más bolitas de glucosa. Si hay más bolitas de glucosa, le está quitando de espacio al agua. En cambio, en el recuadro de la izquierda, vemos que las bolitas son más dispersas, son más escasas y hay más volumen de agua. Y entonces, según esta ley de fisiología, el agua pasa del compartimiento donde hay menos agua al lugar donde hay más agua. Y es lo que sucede en la parte inferior, ya se recompuso, el agua ha pasado del lugar donde hay más agua al espacio que está a la derecha, que hay menos agua, de tal forma que nuestra visión en el cuadro inferior es que hay una uniformidad de la distribución de glucosa en ambos compartimientos, ¿no? Si uno ve arriba, las partículas de glucosa están más concentradas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En el lado derecho que en el lado izquierdo. Pero en la figura de la parte inferior, ¿qué cosa vemos? Que los dos compartimientos tienen una distribución de la glucosa bastante similares. No se ve esa diferencia como en la parte superior. Pero además hay otro detalle. El volumen del espacio de la derecha ha aumentado. Y en cambio, el volumen del espacio de la izquierda ha disminuido. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque en la parte superior el agua había mayor cantidad a la izquierda que a la derecha y ha pasado de volumen del compartimiento donde había más agua al compartimiento donde había menos agua. Y al hacer eso, el espacio de volumen del lado izquierdo se reduce y aumenta el espacio del volumen, ¿no? Del lado derecho. Pero en ambos lados tenemos la misma concentración ahora de glucosa. Entonces, ¿cuánto se distribuye de agua? Hasta que nuevamente se alcance la osmolaridad igual en ambos compartimientos. La otra visión ya no es desde el punto de vista del agua, sino de la presión osmótica. Cuando mayor concentración de agua, se ejerce más presión osmótica. Y entonces el agua pasa del lugar donde hay las partículas osmóticamente más concentradas, ahí pasa el agua. Entonces en la parte superior, las partículas osmóticamente activas más concentradas están a la derecha. Y como están hacia la derecha, entonces jalan agua hacia ese compartimiento por tener presión osmótica, ¿no? En realidad es una visión casi en espejo, porque cuando decimos tiene mayor presión osmótica, lo que está queriéndonos decir es que la presión que ejerce en el otro lado es más fuerte que a este lado, pues se llama presión osmótica, ¿no? Como que atrae el agua. ¿Y en qué momento se detiene? Cuando la presión en ambos compartimientos, la presión de agua se iguala, como sucede en el recuadro inferior. En el recuadro inferior tenemos que visualmente las concentraciones en ambos espacios son iguales, pero los volúmenes han cambiado. El agua se ha desplazado del espacio donde había más agua al donde había menos agua, o se ha desplazado de una zona
menos osmótica a una zona mayor osmóticamente activa, es decir, del espacio de menor osmolaridad al espacio de mayor osmolaridad. ¿Hasta qué punto? Hasta que las osmolaridades en ambos compartimientos, o sea, la presión de agua en ambos compartimientos se iguale. Una vez que se iguala, sí, habrá siempre flujo de agua en ambos compartimientos porque el agua se desplaza libremente, pero ya será una dinámica, digamos, estable, una dinámica, digamos, igual. Pasa una molécula de agua a un lado, otra molécula pasa al otro lado, pasa otra molécula hacia la izquierda, otra molécula pasa a la derecha, y continuamente están en este modo de actividad. No es que el agua está estática, siempre hay dinamismo, pero no hay direccionamiento como fue al principio con este esquema. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a lo siguiente. Bueno, hablar de la presión osmótica, que ya lo hemos explicado, pero ¿dónde está? Acá está la lámina. Nos lleva a esta lámina que es muy interesante, que tiene una aplicación clínica extraordinaria. Aquí tenemos una célula, digamos, libre. Es una célula que tiene una concentración de solutos dentro de la célula, en el citoplasma. Y esta célula la vamos a desplazar a 3 compartimientos. A un compartimiento, ¿no?, de agua, donde no hay células, que es el compartimento A, el de arriba hacia la derecha. Ese compartimento A, digamos, era solamente un recipiente de agua con solutos osmóticamente activos, igualitos a los que tiene el citoplasma. Si nosotros vemos visualmente la concentración de esos puntitos, de esos solutos osmóticamente activos, en el plasma, digamos, en la figura que está arriba hacia la izquierda, y lo comparamos con la concentración de esos solutos en el recipiente, sin mirar la célula que está metida ahí, vamos a ver que las concentraciones son iguales. Ahora, la célula la colocamos dentro del recipiente. ¿Y qué vamos a observar? Observamos lo mismo, ¿no? Las células, con sus puntitos, ¿no?, sus electrolitos osmóticamente activos, cuya concentración es exactamente la misma a la concentración de esos solutos dentro del recipiente. Y entonces, ¿qué decimos? Que estamos colocando la célula en una solución isotónica. ¿Por qué decimos que es isotónica? Porque la osmolaridad de ese compartimiento es exactamente igual a la osmolaridad de la célula que tenemos al costado. Entonces, si tenemos una célula cuya osmolaridad es similar a la osmolaridad del compartimiento, entonces decimos que esa solución es una solución isotónica. ¿Por qué es al revés? Porque cuando nosotros usamos estas soluciones es desde la solución hacia el paciente. Nosotros decimos, bueno, le vamos a pasar una solución isotónica. ¿Por qué le decimos que le vamos a pasar una solución isotónica? Porque la osmolaridad de esa solución es exactamente igual o, digamos, muy similar a la osmolaridad de las células que están en nuestro organismo, ¿no? Y por eso se llama una solución isotónica. ¿Qué va a suceder con la célula, digamos, colocada en este compartimiento? Es decir, cuando esta solución isotónica lo vertemos en el torrente circulatorio, en el espacio extracelular de esa persona, no va a pasar nada, porque la osmolaridad de ese compartimento es exactamente igual a la osmolaridad de las células y por lo tanto no va a haber movimiento de agua. Pero ¿qué sucede si esta célula, que está en el recuadro superior izquierdo, lo introducimos en un recipiente que está hacia abajo y a la derecha? Es un recipiente que tiene una mayor concentración de solutos osmóticamente activos y decimos que esa es una solución hipertónica. ¿Por qué decimos hipertónica? Porque la concentración de esos solutos es mucho mayor que la concentración de los solutos en la célula. Por eso es hipertónica. ¿Por qué? Porque estamos comparando de un elemento que está fuera del organismo con osmolaridad del compartimiento. Aquí se ha hecho como célula, pero igual puede ser esa solución hipertónica, la voy a trasladar a un espacio, digamos, que no tiene
una osmolaridad tan elevada. Es una osmolaridad normal, solo que esta es una solución hipertónica porque su osmolaridad no es 300, como debería ser, es 350. Y entonces, es lo que hacemos es pasar una solución hipertónica hacia un espacio que tiene una osmolaridad normal. Aquí se ha hecho con razones didácticas al revés. La célula que tiene una osmolaridad normal la introducimos, ¿no? Que ustedes saben que eso no es así, sino más bien al revés. Lo introducimos hacia un compartimiento que tiene una hipertonicidad. Es hipertónica porque se compara con otro elemento, en este caso, en la sangre. Entonces, ¿qué pasa con esta célula cuando, digamos, ya el líquido se ha introducido? Tónico que va a pasar con la célula. ¿A dónde se va el agua? El agua se va del compartimiento, ¿de dónde a dónde? ¿No? Donde hay mayor, ¿no? ¿A dónde se iría? A ver, ustedes. Tenemos un compartimiento hipertónico, ¿no? Como está hipertónico, las células se hinchan. ¿Por qué? Porque las células, el agua se va del compartimiento donde hay más agua al compartimiento donde hay menos agua. ¿Dónde hay más agua? En las células, en el citoplasma de las células. Si lo vemos comparativamente con la concentración de los puntos en el recipiente, que está en la parte inferior derecha, entonces visualmente podríamos decir que hay mayor cantidad de agua en las células por unidad de volumen que en el compartimiento. O dicho de otra manera, la osmolaridad en el compartimiento, digamos, del recipiente, ¿no? Es mucho mayor que el de la célula. Por lo tanto, el agua se va a desplazar se va a pasar hacia el espacio del recipiente, ¿no? En este caso, si esa solución hipertónica se lo administramos al paciente, lo vamos a convertir su torrente circulatorio, su agua extracelular, en un espacio hipertónico. Y las células que están navegando, en este caso los glóbulos rojos, pues su volumen se va a contraer porque el agua va a pasar del lugar donde hay más agua, por unidad de volumen, que es en el eritrocito, hacia el espacio donde hay menos agua, que es donde está el soluto concentrado. O dicho de otra manera, el agua se va a desplazar del lugar donde hay del lugar donde hay menor osmolaridad al lugar donde hay mayor osmolaridad. Y por último, ¿qué pasa si la solución, el recipiente que tenemos, es una solución hipotónica? ¿Por qué decimos que es hipotónica? Porque la concentración de solutos en ese recipiente es menor entonces el espacio del compartimiento es hipotónico con relación al espacio del compartimiento extracelular de los líquidos corporales. Si esta solución hipotónica, sin esa célula que está dibujada ahí, lo introducimos en el compartimiento extracelular, entonces vamos a tener como que está aquí abajo, ¿no? Ese recipiente, vamos a hacerlo, ese espacio, un espacio hipotónico, y ahí está la célula, y la célula que tiene su tonicidad normal. ¿Y qué va a suceder? El agua se va donde hay mayor agua hacia el lugar donde hay menos agua. En este caso se va a desplazar. ¿De dónde se desplaza? El agua se desplaza del compartimiento hipotónico, donde hay más agua, ¿no? Hacia el compartimiento de la célula, donde hay menos agua. Va a traer más agua y la célula se va a hinchar. Entonces son las tres situaciones clínicas que nosotros vemos en el día a día cuando administramos soluciones isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Cuando nosotros pasamos visita diariamente, ¿qué observamos? Observamos que las soluciones que utilizamos usualmente son suero glucosado, ¿no? Glucosa al 5%.
¿Qué más utilizamos? Sueros salinos, son los más comunes, son universales, en todo el mundo hacen lo mismo, son soluciones que han marcado ya han dejado huella en el tiempo y han quedado como tal, ¿no es cierto? Todo donde ustedes vayan, país que vayan, ahí van a encontrar destroza al 5%, solución, dicen, fisiológica. Y si encuentran suero salino, ¿no? Que es solución de cloruro de sodio, ¿no? Al 9 por 1000, dirán, pues una solución fisiológica. ¿Por qué se dice que son soluciones fisiológicas? De nuestros líquidos corporales, de tal forma que cuando se administran estas soluciones a nuestros líquidos corporales no debería haber ningún cambio, ¿no? De volúmenes, puesto que ambos tienen la misma osmolaridad. Pero realmente eso es cierto, ya saliéndonos de la teoría y yéndonos a la práctica. ¿Qué pasa? Por favor, piensen todos, porque esta pregunta es muy importante para ver cómo está su capacidad litros de espacio extracelular, 3/4 partes equivalen al espacio intersticial, 1/4 parte al espacio intravascular. Entonces, debe tener 10 litros, ¿no? 3 litros y medio, 7, ¿cuántos serían? A ver, entre 4, 14, 7, 3.5, son 7, 10.5 de espacio, de volumen del espacio intersticial y de 14 a 3.5, no del espacio que le corresponde al intravascular. En esas condiciones, a esa persona se le administra 3 litros de suero salino, del suero fisiológico. Y entonces quiero que me digan ustedes en cuánto se expanden cada uno de los dos compartimentos. En general, no voy a decir al intersticial, al intravascular, solamente en conjunto al extracelular y el otro al intracelular. Entonces, si a una persona llega a emergencia, está en un estado de deshidratación y yo le administro 3 litros de suero salino en de 3 litros de suero salino. Y la pregunta es que ustedes tienen que saberlo en emergencia. Si le pasas 3 litros, ¿en cuánto va a aumentar su volumen intravascular? ¿No? Y entonces les doy un minuto, un par de minutos para que me digan la respuesta en cuánto aumenta su volumen extracelular y el volumen de agua del espacio intracelular. ¿Cuánto aumenta cada uno cuando a una persona llega a emergencia? Le pasamos 3 litros de suero salino. ¿Cuánto aumenta de volumen en cada uno de esos dos espacios? 2 minutos para que piensen, porque esto es solamente pensar, no hay digamos, de la parte mecánica de cálculo, es nada prácticamente. Cálculos sencillos, pero en realidad la respuesta es mental. La respuesta es de una... ¿Cuáles son las causas principales de la hiponatremia, la hipernatremia? Eso lo van a leer, no necesito decírselo yo, porque eso lo van a leer. Pero estas cosas que les estoy diciendo es para que ustedes organicen sus cubos de conocimiento en su cerebro y no se olviden, porque esto es de todos los días por el resto de sus vidas, hasta que cuelguen su diploma y digan, hasta aquí llegué. Hay otros que no, siguen hasta el final, hasta el último día, siguen y siguen y siguen, ¿no? Algún día hablaremos de eso. ¿Es bueno seguir hasta el final de los días o tenemos que evolucionar? Pero esa es otra historia. Veamos ahora las preguntas a esta respuesta. O, digamos, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Empecemos con Alicia Valle. Alicia Alejandra